Buenas noches. Seguimos con el debate del matrimonio igualitario con el grupo de estudiantes de maestría de la Universidad de Panamá, Facultad de Derecho. Muy buenas noches, compañeros. Mi nombre es Denise Ávila. En esta lectura de la garantía institucional o esfera vital directamente en el matrimonio igualitario, considero que el matrimonio igualitario es un entorno de esfera vital. En el ámbito de Panamá, nuestro código de familia es muy claro que nuestro matrimonio es entre una mujer y un hombre. Y también estipula en su artículo 34 que las personas del mismo sexo no pueden contraer matrimonio. En ámbitos internacionales aseguran el matrimonio igualitario con bases legales de la Corte Internacional de Derechos Humanos en muchas sentencias, tomando esta palabra en particular, el matrimonio entre muchas constituciones a nivel internacional, como es la de Colombia, por dar un ejemplo, no mantiene esta palabra. Dice matrimonio, no dice matrimonio entre una persona y otro, que es lo que hace que las personas de diferentes sexos quieran entablar una relación en común en matrimonio civil. Considero que nosotros, por temas de orden público y nuestras leyes internas constitucionales, debemos seguir el reglamento legal interno que mantenemos, aunado al respeto directo de las diferentes otras normas que están aparte de la constitucional, de la Constitución, ya que si aprobamos un matrimonio igualitario entre las mismas personas del mismo sexo, estaríamos violando la Constitución, que es nuestra norma suprema. Eso es lo que pienso actualmente acerca del matrimonio igualitario. Gracias. Gracias, Denise. La joven estudiante Maite. Buenas noches, compañeros. Mi opinión con respecto al artículo a discutir es que argumenta que el reconocimiento del derecho al matrimonio a todas las personas, independientemente de su orientación sexual, implica la posibilidad para cada individuo de contraer matrimonio con personas de su mismo sexo o diferente sexo. La realidad es que este tema es discriminado con desigualdad y desamparo. Otro punto importante en el artículo era la discriminación laboral, que es un factor importante de desigualdad y se da en todos los niveles laborales. Muchas personas ocultan su identidad sexual para no sufrir burlas, críticas o acoso. Y aunque se ha avanzado mucho, hasta en los países más avanzados, la discriminación laboral existe. Y para culminar, tienen la igualdad de disfrutar de todos los derechos humanos, incluido el derecho a ser tratados igual ante la ley, el derecho a ser protegido contra la discriminación por diversos motivos, entre ellos la orientación sexual y la identidad de género. Gracias, Maite. Omar Cañizales. No, me toca. Bueno, muy buenas noches, compañeros. Mi nombre es Rogelio Castel. Y yo voy a dar mi opinión en cuanto al tema que nos compete, ¿verdad? En cuanto al matrimonio entre igualitario, en concepción yo considero que ya los conceptos que se tomaron en cuenta para modificar el matrimonio tradicional, para ponerlo como está ahora mismo, considero que ya el concepto de familia, el original concepto de familia, como dio la compañera, no me acuerdo el nombre, ella hizo no hace mucho, donde decía que matrimonio venía de la matriz y la unión con el hombre por lo de tener el hijo y lo económico, ¿ya? Pero también incluía el matrimonio de que los hijos fueran seguros, fueran legítimos de la persona. Esa es otra característica con el cual se instituyó el matrimonio. Pero ya me parece que, bueno, ya hoy en día, como ha evolucionado las cosas, esta ley lo que está haciendo es, a mi juicio, que de todo modo van a existir los homosexuales, de todo modo van a existir, póngalo como usted lo ponga, van a existir. Y de nada vale tener una ley que lo discrimine
¿verdad? Y lo tengan apartado de la sociedad. O sea, que lo que haga es que su barrera se la eche más hacia ellos, ¿verdad? Y hay que abrir el compás y la sociedad tenemos que aceptarlo. Ya ellos están en la sociedad y no se le puede picar tampoco y echarlo al mar. Así que a mí me parece que esto no es solamente que las sociedades que lo han impuesto nuevo, al principio, ellos han tomado en cuenta un aspecto evolutivo, una característica jurídica que lo tienen como una cultura. O sea, que ellos han investigado todas las leyes, los artículos, la constitución, los códigos, antes de hacer la transformación de estas nuevas leyes. En cambio, hay otros que, en el caso que leí de España, ellos jamás hicieron eso. Ellos solamente tomaron la iniciativa de Canadá, ¿no? Hicieron algunas modificaciones, no le hicieron un estudio tan profundo y hicieron el cambio donde se permitía la unión entre hombre y mujer. Pues yo creo, a mi juicio, esa clase de matrimonio, bueno, hay que aceptarlo. Son seres humanos, es su tendencia sexual. Y lo que tenemos que tener en cuenta es bastante claro es al momento de abrir el compás, ¿verdad? Porque así mismo van a venir otros grupos y dirán, bueno, si a esto le abrieron el compás para que ellos lo incluyeran institucionalmente, a nosotros también. Puedo poner como ejemplo, digamos, los pedófilos. Digo, un poquito, pero ellos también podrán venir más adelante. Si a esta minoría le abrieron el compás para que ellos se casaran, pudieran adoptar niños, entonces vendrán otros grupos y querrán hacer lo mismo, que se le abra el compás para que hagan sus actividades. Muchas gracias. Gracias, señor Rogelio. Buenas noches, profesor y compañeros. Bueno, antes que nada quiero felicitar a los compañeros que me han antecedido por sus argumentos y yo quiero partir por el hecho de hablar de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual no se refiere a las personas conforme a su orientación sexual, sino que se hace referencia a ellas como seres humanos. Inclusive el artículo 2, el cual versa sobre que toda persona tiene derecho, los mismos derechos y libertades proclamados en dicha declaración, habla que no habrá distinción alguna entre raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o cualquier otra índole, y dentro de esta cualquier otra índole entra la orientación sexual. Ahora bien, se ha hablado mucho que el Código de Familia dice textualmente que el matrimonio será entre hombre y mujer, es cierto, pero dicho artículo, el cual es el artículo 26, es el que hoy en día se encuentra bajo una demanda de inconstitucionalidad que la cual la Corte no se ha pronunciado todavía. Y es más, el artículo número 57 de nuestra Constitución Política de la República de Panamá habla que el matrimonio es el fundamento legal de la familia y descansa en la igualdad de derechos de los cónyuges. Ahí no hace referencia a si los cónyuges son hombre y mujer o viceversa, o si son hombre y hombre o mujer y mujer. Inclusive las siglas LGTBQ, en la parte que de la Q, esto va a referir a personas que todavía no tienen bien definido qué orientación tienen. Por ende, yo considero que no pudiéramos solamente centrarnos en el derecho, en el Código de la Familia, ya que este es el que ha creado la polémica. Es más, este debate se dio porque el 26 de mayo de este año, en Costa Rica, se admitió el matrimonio entre personas de diferentes sexos. Y bueno, como sabemos, en Costa Rica está la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y Panamá es signataria de las convenciones de derechos humanos, como ya mencioné, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración Interamericana de Derechos Humanos. Además, volviendo al tema de esta declaración, el artículo 1, como ya mencioné, habla sobre los seres humanos que nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Por ende, aquí debemos resaltar el derecho a la dignidad de la persona, el derecho a la personalidad,
el derecho a la igualdad y el derecho a que no sean discriminados. El artículo 7, a su vez, habla que todos somos iguales ante la ley sin distinción, derechos e igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación. Por ende, se toca muy fehacientemente el tema de la discriminación. Es más, en la lectura, el profesor mencionó que habían 3 corrientes. La primera, de los países que se inclinaban a reconocer el matrimonio entre personas de igual sexo en base a que no reconocerlo es discriminatorio. Los otros decían que era constitucional, por ende no debía quedar excluido, y los otros mencionaban que sí debía ser excluido porque era inconstitucional. Por ende, yo personalmente sí estoy a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo, ya que son personas, son seres humanos, y por ende no se le deben violentar los derechos. Es más, muchos de los argumentos de los compañeros se han centrado en que quieren reconocer este derecho por los bienes, pero si yo me pongo a pensar, son pocos los que han manifestado este tema. Más que nada, si uno se enamora, uno quiere pasar el resto de la vida con una persona, no es simplemente por el bien, por los bienes, porque como dicen los compañeros, hay muchas instituciones legales donde uno puede delimitar esto. Es más, cuando uno se casa, uno puede ejercer las capitulaciones y dividir los bienes y o ver cómo se va a repartir en futuro. Así que yo considero que el debate no se centra en los bienes, sino en el derecho de que estas personas, que son considerados grupos minoritarios, pero considero que no deben ser considerados grupos, sino seres humanos en general, y bueno, ellas tienen el derecho a que sean reconocidos sin discriminación, igual que una persona heterosexual. Y bueno, por ende estoy a favor de este matrimonio y esta es mi disertación. Muchas gracias. Muy bien, Omar. El estudiante José Diógenes Sánchez. Buenas noches, profesor, compañeros todos. Este tema, profesor, del matrimonio igualitario es un tema extenso, muy interesante y que aborda muchos aspectos en general. Sin embargo, yo soy de las personas que me gusta tener una idea de dónde vienen las cosas, dónde estamos, y si estamos en un punto, viene desde un pasado también. Con esto me quiero referir a que el matrimonio desde la era romana tenía un significado diferente al que se le ha asignado hoy. En el derecho romano era un tema que representaba en conclusiones para adquirir la ciudadanía, para ser ciudadano de la Gran Roma, que luego pasó a lo que es a custodia de la Iglesia Católica, la cual añadió elementos sacramentales, que es prácticamente lo que tenemos hoy en día, un matrimonio con elementos sacramentales. Partiendo de ese punto, profesor, las disyuntivas o el debate de este matrimonio igualitario, para mí se basa prácticamente en la desigualdad. El principal argumento para la defensa de este tipo de matrimonio es la búsqueda de la igualdad ante la sociedad y ante la legal, porque ante la sociedad no es obligación aceptarlo, sin embargo, sí es un deber del Estado garantizar legalmente la igualdad. Desmantelar el concepto que en nuestras leyes internas mantenemos sobre el matrimonio es muy difícil, pues mantenemos el concepto del matrimonio católico ligado a un acto sacramental, a diferencia de algunos otros países que la han desvinculado. Otra parte por la cual en Panamá es muy difícil el tema del matrimonio igualitario son los efectos jurídicos que genera esto, llámese la probabilidad de adopción. Sin embargo, en mi opinión personal, me inclino por darle igualdad a las personas a través de alguna otra institución o desvincular la institución del matrimonio a la esfera católica. Porque inclusive en algunos países donde se ha admitido este tipo de matrimonio, la mayoría de la sociedad es católica, así que no es un tema de religión o no. Gracias, profesor. Muy bien, viene el señor José Escudero, luego la joven Antonella Steve. José Escudero.
Buenas noches, compañero, profesor. José Escudero, con respecto al tema sobre el matrimonio igualitario. Analizando el documento que nos envió, podemos ver de que se está dando una situación en España de acuerdo a la sentencia 198 del 2012. Y la Corte Española en su Constitución, en el artículo 32, establece muy bien, él dice, el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio. Es necesario ver las palabritas o las palabras para poder saber el significado que tiene cada una desde sus inicios hasta el final de los días. Dice, contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. La ley regulará las formas de matrimonio, la edad, la capacidad para contraer los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de la separación y la disolución de sus efectos. Si nosotros nos remontamos, como dice el compañero, desde sus inicios, la palabra matrimonio no tiene el mismo significado de lo que tienen ahora, porque ha sido tergiversada a través de los tiempos. ¿Por qué razón? Porque el matrimonio, como lo queramos ver, realmente es la unión entre un hombre y una mujer. Hace un momentito Rogelio decía que esto viene de la matriz. La matriz quiere decir que el matrimonio quiere, su idea principal era el concebir para la formación de una familia. Y una familia se conforma en efecto de un padre y una madre con sus respectivos hijos. Ahora bien, si nos ponemos a ver la palabra cónyuge dice que es la unión de una persona con otra, de acuerdo a lo que dice lo que es el matrimonio. O sea que para poder haber un cónyuge, el cónyuge tiene que ser un hombre y una mujer, siempre, de acuerdo a lo que se dice concebir en cuanto al matrimonio. El cónyuge no puede ser dos mujeres, no pueden ser dos hombres. Para la idea original del cónyuge es que el cónyuge en un matrimonio es una mujer y un hombre. Esa es la terminología original con respecto a lo que es del matrimonio. Ahora bien, claro está de que el ser humano evoluciona y que nosotros tenemos que ver cómo cambia la ley de acuerdo al tiempo en que estamos viviendo. Pero es necesario que nosotros tengamos la capacidad como seres humanos de poder determinar qué es un derecho y qué es una cuestión de orden. También, un derecho se da a través desde que nosotros nacemos. Si nosotros nacemos hombres, tenemos el derecho en cuanto a igualdad como una mujer tiene el derecho. Ahora sí es cierto algo, que igual cuando nosotros crezcamos, que podamos concebir hijos con una mujer, entonces nosotros no podemos llegar a tener una maternidad, un derecho a la maternidad. ¿Por qué? Porque no somos mujeres. Entonces, desde ahí tenemos que partir. En efecto, somos personas que tenemos derechos inmediatamente de que nacemos, pero tenemos que ver la clase de derechos que tenemos y cómo nacemos. Si nosotros venimos al mundo siendo hombres, realmente nosotros tenemos la capacidad de poder absorber los derechos como hombre. Igual una mujer, capacidad para poder tener los derechos como una mujer. Porque si nos ponemos a verlo como que hay desigualdad o hay discriminación, yo me pongo de lado y puede decir, como decía Rogelio hace un momento, puede sonar algo descabellado. Una persona pedófila, el día de mañana, puede verse como un grupo y dice, bueno, los pedófilos, nosotros nos oponemos porque se está teniendo discriminación hacia nosotros porque nosotros nos gustan los niños, pues. Entonces nosotros tenemos que ver porque para nosotros, como dicen las leyes, hay cuestiones que no pueden llegar a romper el orden y la moral y el orden público. Y esta es una de las cosas que nosotros tenemos que ver. Ahora, yo no me estoy enfatizando a la parte de la religión, no, porque como decía el compañero, no solamente las personas que sean católicas o evangélicas o mormones o budistas, esto está a nivel mundial y está abarcando inclusive hasta musulmanes.
lo más probable, pero no nos podemos poner a ver desde ese punto de vista. Yo pienso que la cuestión es cuestión de orden, porque los homosexuales han existido desde todos los tiempos, y que desde todos los tiempos desde los tiempos de Jesucristo y mucho más allá, todo el mundo sabe lo que es Sodoma y Gomorra, pero el detalle es que nosotros como personas tenemos que saber establecer en los países las cuestiones que son que atentan contra la moral y el orden público. En cuanto a la parte de la moral y en cuanto a la parte de la salud mental con respecto a un niño. Por ejemplo, yo me caso con otro hombre, pero en un momento dado nosotros vamos a adoptar, quiero adoptar un niño. Entonces adopto al niño desde que viene hacia mi casa o hacia la casa de nosotros, inmediatamente está teniendo un conflicto y puede llegar a tener conflicto mucho más adelante. ¿Por qué? O el conflicto en el pensamiento. ¿Por qué? Porque sus amigos que están en la escuela con él, sus padres tienen la guía orientada desde el inicio. Sin embargo, yo tengo otra guía que inmediatamente entra en choque con la parte psicológica del niño. Entonces, allí tenemos que entrar también a ver lo que es el cuidado del pensamiento y la conducta y la formación de un menor. Por eso es que yo hago, y como ya me han escuchado, me imagino que ya tienen que pensar de que yo no estoy de acuerdo con la parte del matrimonio entre personas del mismo sexo, porque desde su concepción no es. Y en la actualidad, independientemente que evolucionamos como personas, hay cosas que son de orden público y que no deben de cambiar. Muy bien. Esa es mi intervención. En el orden, Antonella, Anais y Edith Rivas. Ok, muy buenas noches, profesor, compañeros. Buenos días, buenas tardes para las personas que lo vean, dependiendo de la hora. Bueno, comenzando con lo que dijo el compañero José, que sería lo más reciente, habló de que para el matrimonio necesariamente tiene que haber, o sea, el matrimonio se refiere a cónyuges, pero no necesariamente esa es la definición de matrimonio, porque matrimonio también se define como la unión de dos personas, o sea, se deja así. Inclusive si vemos, y como habló el compañero Omar, en la Convención Interamericana se habla de personas en general. Entonces, si hablamos de la unión de dos personas, no estamos especificando si es hombre-mujer, mujer-mujer, hombre-hombre. Yo sí empiezo diciendo que sí estoy de acuerdo con el matrimonio igualitario. Hemos hablado de que se ve esto desde el punto moral, desde el punto religioso. Sin embargo, más que todo, yo lo vi en mi análisis, lo vi desde el punto de una legalización correcta y una regularización a los derechos. Siento que posiblemente eso es lo que algunas personas quieren. Es verdad que va en contra, por lo menos aquí, muchos han mencionado el Código de la Familia, va en contra de muchas cosas del Código de la Familia. Sin embargo, es por eso que es necesario tratar de ver que si se llegara a aprobar, si realmente hay un debate futuro y esto se llegara a aprobar, no ir en contra, que no haya inconstitucionalidad al momento de aprobarlo. No tratar de no alterar el ordenamiento jurídico que ya está establecido en la República. Inclusive, se supone que es un aspecto como tal que va en contra de la moral y de la costumbre que ya se tiene. O sea, varios aquí han estado en contra porque no, que se supone que el matrimonio es para que un hombre y una mujer puedan concebir, sin embargo, y que la familia, que los niños y que la familia. Familia es un término también que se puede ver desde el punto en el que en realidad familia es el lugar en el que te están educando y te pueden dar el suficiente calor y cariño que necesitas, en el que te pueden educar de forma adecuada. A veces uno en su propia casa, teniendo una familia como tal, no siente que esa sea su verdadera familia, se siente mejor con otras personas que le dan mayor comprensión. Entonces, al punto de la familia, o que no, que un niño que desde que está pequeño, que se va a educar viendo que no, que él tiene un papá y papá, o una mamá y mamá, depende también de la forma en la que estos lo eduquen. Es verdad, ellos pueden ver esto, ¿no? Pero también ven que sus compañeros tienen un papá y una mamá. Entonces, suponiendo de la forma en la que tú le explicas, bueno, mira, nosotros estamos juntos porque nosotros nos amamos, fue posible que estuviéramos juntos, si lo adoptan, que deberían de hacer, aunque también están las cosas de
vientres de alquiler y todo eso, que ya eso como que también va a otro tema que no se está abordando en el momento, pero no necesariamente porque es niña se eduque con homosexuales, no necesariamente van a crecer ellos también siendo homosexuales. Mensaje, mi conexión a internet es inestable, no sé si se ha cortado. Sí, discúlpenme. Entonces, a mi juzgar, lo que buscan estas parejas es que exista un régimen que los ampare, para que dejen de... ¿Por qué? Porque hay mucha desigualdad, sí existe discriminación en esto. Algunos dicen, no, que no es porque se los esté discriminando, en realidad sí se los discrimina, principalmente por ser minoría. Y para mí sí debería de aprobarse este matrimonio. No creo que eso le pueda afectar como tal a... Si se aprueba también, digamos, se aprueba y se permite que estos adopten, no veo por qué debería de afectarle al niño como tal. Ya depende de la educación con la que vayan creciendo y la forma en la que estos traten la situación con el menor. Ok. Anay. Buenas noches, hola compañeros, mi nombre es Anaís Gordillo y bueno, voy a exponer mi punto de vista en cuanto al tema. El tema del matrimonio igualitario es un tema muy novedoso y antes que novedoso es popular, puesto que está muy sonado, por decirlo, en nuestro país a raíz de las diferentes legislaciones que han surgido de los países vecinos. Muchas personas le ven el objetivo, quieren utilizar, o más bien yo considero que utilizan este tipo de unión matrimonial con otro objetivo, y lo ven así para justificar y se justifican más bien diciendo o utilizando el tema de la desigualdad. A consideración personal, el matrimonio tiene el objetivo de procrear o de dar continuidad. Yo más bien le veo a esto también un carácter social y económico, puesto que, como ya lo dije, el matrimonio tiene la finalidad de concebir, ese es el objetivo. Al aprobarse este tipo de uniones, va a haber una tasa de natalidad menor, puesto que ya sabemos que las personas que tienen igual sexo no podrán concebir, y a raíz de esto no podrá haber una tasa de natalidad que es necesaria, puesto que el recurso humano es el valor más importante que tiene un país. Y por esto digo que sería un problema social y económico. Al haber menos jóvenes laborando y mayores personas adultas teniendo algún tipo de beneficio, llámese algún seguro, ya sea, me escapa el nombre, alguna pensión, por decir de esta manera, esto no sería sostenible para el país, puesto que no podría sustentarlo, ¿no? De alguna manera. La verdad, opino que como ya lo dijeron algunos compañeros, esto ha existido todo hace mucho tiempo y no veo muchas personas que tienen este tipo de orientación y han hecho sus vidas normales con sus parejas y no han solicitado o han querido hacer de alguna manera o exigir que se les permita el matrimonio. La verdad, no estoy a favor del matrimonio igualitario o que se legalice, pues, la verdad.
Edith. Edith Rivas. Ok, muy buenas noches, profesor y compañeros. Mi nombre es Edith Rivas. Muy buenas noches, profesor y compañeros. Mi nombre es Edith Rivas. Bueno, después de escuchar todos los argumentos vertidos por mis compañeros y después de haber realizado mi análisis, ok, hemos escuchado, como han dicho muchos, de que, por decirlo así, el origen y la finalidad de la figura del matrimonio tiene que ver con la procreación o con constituir una familia. Yo considero que nada impide que dos personas del mismo sexo puedan constituir una familia. Sabemos que existe mecanismo de adopción, etcétera, etcétera. Ok, como podemos ver, el mismo concepto de familia, o sea, no solamente existe la familia nuclear, el mismo ha ido en constante avance. Podemos ver actualmente que existe familias monoparentales, reconstruidas, ensambladas, etcétera, etcétera. En mi opinión personal, considero que la prohibición o la no aceptación del matrimonio igualitario es una violación a derechos humanos y es contrario a los principios de igualdad y no discriminación que actualmente hemos contenido en casi todos, ¿cómo les digo? Los instrumentos que protegen derechos humanos, entre ellos, como mencionó el compañero anteriormente, la Convención Americana de Derechos Humanos. Quisiera recordar que la Constitución en el artículo 4 dice que nuestro país está obligado a acatar las normas de derecho internacional y somos signatarios de estas convenciones. Siguiendo esta línea, y lo que quiero señalar es que toda persona sin distinción tiene derecho a disfrutar de todos los derechos humanos, incluido el derecho a la igualdad de trato ante la ley. Y bueno, según mi criterio, ahí iría incluido la figura del matrimonio y basándose siempre en la no discriminación por diversos motivos y entre ellos, bueno, la discriminación a causa de orientación sexual o discriminación por identidad de género. Muchas gracias. Se nos ha acabado el tiempo en la plataforma. Vamos a enviar nuevamente a la invitación para terminar entonces el debate. Saludos.